Estamos aquí para el rato que nos queda y cualquiera que desee intervenir. ¿Alguna observación por allí? ¿Está? Perfecto. ¿Está? Sí, perfecto. Y empezamos. Tengo una indicación, por cierto, de una de las autoridades de la comisión organizadora que a las 6 menos 3 minutos debo terminar, aproximadamente 6 menos 3 minutos, por tanto estamos en ello. Adelante. Antes. Soy María Álvarez de las Asturias, defensora del vínculo del Tribunal de Madrid, pero también soy madre de 4 adolescentes, formadora en orientación y monitora de educación afectivo-sexual. Y a don Jorge, bueno, agradecerle la intervención, pero quería preguntarle, o bueno, es una reflexión en voz alta, si quiere. En el número 58 de la relatio final del sínodo he visto que hay un cambio que me ha parecido interesante respecto a la obligación y derecho de los padres a educar a sus hijos en el aspecto de la formación afectivo-sexual, concretamente, porque si él se reconoce, citando Gravissimus Educationem, que los padres somos los primeros educadores, hay un salto respecto a Familiares Consorcio 36, porque Familiares Consorcio 36 cita textualmente Gravissimus Educationem, y entonces exige a los padres que nos pongamos las pilas, por decirlo de alguna manera, en este deber de educar a nuestros hijos. Y sin embargo la relatio lo que dice es que, aun reconociendo que la familia es el lugar primero de educación, y hasta ahí la cita de Gravissimus Educationem, añade: no puede ser el único lugar de educación en la sexualidad, deben estructurarse verdaderos y propios recursos pastorales de ayuda. Y esto lo cita la relatio en el número 58, que habla de la preparación al matrimonio dentro del capítulo de formación de la familia. Entonces me llama la atención, porque en esto que usted ha dicho al principio, tenemos que estar por hacer y por elaborar un derecho de familia canónico. Me parece que es muy importante que tomemos conciencia que tenemos que capacitar a los padres para ser los educadores de sus hijos en un aspecto tan importante como la formación sexual, que lleva a una buena preparación al matrimonio, porque hace exactamente un año el decano de la Rota nos explicó aquí que el 50% de las causas de nulidad del matrimonio que pasan por sus manos tienen problemas en las relaciones sexuales. Entonces, no sé si usted tiene algún comentario, alguna sugerencia, si le parece que hay un cambio aquí en lo que piden los padres sinodales respecto a la ayuda a los padres. Sí, desde luego, la relatio final insiste mucho en estos aspectos de la formación, y desde luego un aspecto capital es el relativo a la formación, a la capacitación en este aspecto, en este ámbito de la educación afectivo-sexual. Y no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir, María. O sea que claro que hay que avanzar en este terreno y que hay que, de alguna manera, pues preparar esas estructuras. Yo creo que algo va habiendo, algo va habiendo. Seguramente podrías contarnos mucho más que yo, podrías decirnos algo de esas realidades. Y bueno, quizás esto conecta también con lo que decía el Monseñor Iceta ayer, ¿no? Cómo la acción de la familia pues tiene que vertebrar toda la acción pastoral de la Iglesia. Hablaba de esa capilaridad del apostolado familiar, que es esencial para el conjunto de la acción eclesial. Y por tanto, pues estoy completamente a favor, digamos, y creo que sí, que lo acentúa un poquito más la relatio final. No sé si podemos aprovechar para que comentes algo un poquito en esta línea, de cosas que
que se estén haciendo ya o que estén en marcha. No tienes. Sí. Ya. Yo creo que lo que usted quiere que comente es lo que estamos trabajando ya de atención integral a las familias. Eso es, sí. Pues desde la experiencia de los tribunales de la Iglesia, la urgencia por llegar a intervenir en las dificultades familiares mucho antes de que se rompan los matrimonios y de evitar todo el dolor que supone un fracaso matrimonial, que además es un dolor que se transmite no solamente a los hijos, como nos dice mucho el Papa, que sufren las consecuencias de los fracasos matrimoniales, sino que se transmite a toda la familia, porque se transmite hacia arriba, incluso a los amigos que toman bandos. La primera medida es atender a las familias cuando hay dificultades, pero un paso todavía previo y muy importante, y el que mejor funciona, es la formación afectivo-sexual. Entonces, la formación afectiva, hay que dar unos buenos cursos y unas buenas contenidos y formas prácticas a los padres, porque los padres estamos muy perdidos. Los padres, en general, en mi caso es que se habla abiertamente de sexualidad, de relaciones sexuales, de formación profesional, pero yo estoy rodeada de padres y madres de familia con muy buena formación que no hablan de sexualidad ni de relaciones sexuales con sus hijos porque ellos mismos es que no saben diferenciar o explicar por qué viven las cosas de una determinada manera. Entonces, la propuesta es una buena formación afectivo-sexual para los padres, complementada con unos buenos cursos de formación afectivos para los alumnos en los centros educativos, bajo la supervisión de los padres. Pero si no entramos en las aulas a dar respuesta a los chicos y a las chicas, nos quedamos a medias. Unas buenas herramientas de orientación familiar, en el sentido de preparar a los padres en las escuelas de padres para que sepan adelantarse a las dificultades y que sepan educar. Orientación en el sentido de que cuando he detectado ya que un niño se me está escapando de control o no tengo un problema, pero lo veo venir si no tomo medidas, el consejo. Hasta ahí es orientación. Una vez que el conflicto entre el matrimonio o la pareja, porque cada vez nos llegan menos matrimonios, los padres nos llegan y no están casados, entre el matrimonio o la pareja, o un conflicto con un hijo, con un adolescente o con otra persona de la familia ya ha estallado, entonces la orientación familiar entendida como mediación de resolución de conflictos, no de ruptura. Estas herramientas tienen que ser, como dijo don Mario y se ha dicho también aquí, profesionales. No podemos dejar esto en manos de voluntarios. Yo defiendo que tiene que haber un mínimo de profesionalización, unas estructuras mínimas, con personas que deben ser retribuidas conforme a la doctrina social de la Iglesia, que también existe y muchas veces se nos olvida, que parece que si retribuimos no es apostólico. Bueno, si no retribuimos, tampoco podemos contar con la buena voluntad nada más. Y ese mínimo de profesionales encargados de formar una red de voluntarios, pero estos sí bien formados, que estén en las parroquias y en los centros educativos, detectando cuando una dificultad familiar se arregla con un poco de acompañamiento, de escucha y un consejo sensato, o necesita una deriva rapidísima a los especialistas porque el problema se nos está yendo de las manos. Entonces, ya se está haciendo en los centros de orientación familiar. Desde mi punto de vista es claramente insuficiente, tanto en número como en preparación de las personas que trabajan en los centros de orientación familiar. Está empezando a entrar en algunos colegios. En Madrid, en mi experiencia, nosotros estamos entrando en algunos colegios para acercar la orientación familiar, entendido como mediación de resolución de conflictos y formación afectiva en los colegios. Y creo que es la mejor vía, porque capacitar a los padres para ser capaces ellos mismos de formar y de resolver los conflictos en familia evita todas las rupturas y al final es poner en práctica la pastoral de los tribunales de la Iglesia, porque desde la experiencia de los tribunales de la Iglesia lo que hacemos es llegar a las dificultades mucho antes de que se produzcan. Muy bien, estupendo. Entonces está Diego Salvidea.
Buenas tardes, soy Diego Zalvidal y soy profesor aquí de Derecho Patrimonial. Y me siento muy contento porque en casi todas las ponencias al final se ve que lo importante es el dinero. Porque, pues me he acordado mucho estos 2 días, empezando por don Mario, que decía que estamos cuidando demasiado las piedras muertas, ¿no? Y los tejados, que, bueno, los que son párrocos aquí sabrán lo importante que es cuidar el tejado. Pero me he acordado mucho de una cosa que dicen en el ámbito económico, se hace bastante, que es que si pides dinero, la gente te da consejos. Y si pides consejos, la gente te da dinero. Y pienso que eso sirve para... O sea, si a la gente le pedimos, como decía don Jorge, ¿no?, solo la ayuda económica, pues muchas veces no te dan lo que sobra. En cambio, si la gente pidiéramos colaborar más, y eso entra también en la colaboración que hablaba don Antonio, lo que ahora dice María, de poner más recursos, de profesionalizar la gestión de todo, también la educación. Entonces, yo no sé si los ponentes piensan, yo pienso que también, hablando del patrocinio gratuito de los procesos matrimoniales, veo que hay mucha gente que dice que hacen falta recursos, pero no sé si tenemos estructuras en la Iglesia para buscarlos, porque desde mi experiencia con los economos pienso que si encima les pedimos a ellos que busquen el dinero, ya, o sea, los matamos, ¿no? Porque ya tienen muchas cargas. Entonces no sé si se podría pensar en alguna forma de buscar esos recursos que objetivamente hacen falta para llevar la misión de la Iglesia más lejos y llegar a más, y si tienen alguna idea. A mí cuando hablabas de esto me ha venido a la memoria ahora la cuestión de la tan invocada descentralización, que esta es una de los reclamos de la próxima reforma, ¿no?, de la curia. Más descentralización, es algo que nunca se acaba, esa reclamación, ¿no?, porque es otra reforma de la curia posconciliar, y después del concilio, pues el proceso de descentralización en la Iglesia en general pues ha sido bastante visible. El problema es que, precisamente a propósito del dinero, la descentralización tiene trampa, porque, por ejemplo, no sé si es más incluso del 50% de las diócesis de todo el mundo, bueno, no sé, es que ya los datos se me escapan, pero no, quitando el 50%, de un porcentaje muy alto de las diócesis dependen de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, de Propaganda Fide, que, entre otras cosas, lo que busca es no solamente la asistencia de personas y el envío de personas a esas iglesias, que es lo más importante, sino también la búsqueda de financiación para esas iglesias más necesitadas. Entonces, hablarles de descentralización a este numerosísimo grupo de iglesias que dependen de evangelización de los pueblos va en contra de sus criterios y de sus deseos. Dice, no, por favor, que siga centralizando Roma, porque para eso nos ayuda y nos consigue la pasta, ¿no? Y luego está también, bueno, pues a propósito, el otro ejemplo elocuente de que no basta la descentralización es el de los delita graviora, que hay un consenso bastante claro de que es mejor que estén en Roma y que se lleven desde la Santa Sede su instrucción y sean conocidos allí, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que la descentralización siempre es un criterio variable, prudencial, y por eso decía lo de la subsidiariedad, que es un concepto que encaja mejor, ¿no?, con el estilo y el modo de ser de la Iglesia, porque es mucho más flexible, porque habla de concurrencias de competencias concurrentes, habla de prioridades de ejercicio y no tanto de transferencia estable de funciones, de autonomías o de separaciones, no sé, por ahí, ¿no? Y desde luego en el tema económico, pues, hombre, mientras la Santa Sede se siga ocupando de buscar vías de financiación, pues muchas diócesis van a estar muy contentas, ¿no? Ojalá que también esto también tiene que hacerse a nivel diocesano. Y es la reflexión que se me ocurre a partir de lo que decías. Eso, y luego recordando la cuestión de recordar también en qué ha consistido la reforma económica, que solo la recuerdo así a grandes rasgos, porque tampoco tú tienes muchísima más información, pero es precisamente la
la institución del Consejo de Economía con la Secretaría de Economía, aquel motu propio del Papa del 2014, con la idea más que nada de supervisar, de controlar la actividad administrativa, financiera de los dicasterios de la Curia, de los entes vinculados con la Santa Sede, pero que intenta sobre todo poner un poquito de orden, ¿no?, en las finanzas de la Curia y del Vaticano, porque esa es otra. Estamos hablando de la Curia y del Vaticano como dos entes distintos, y lo son, pero las personas que trabajan en ellas son las mismas y luego tienen algunos servicios comunes, ¿verdad? Entonces, la reforma de la Curia y la reforma de la organización económica del Vaticano también tiene mucho que ver. En fin, no sé. Además de eso, lo que tú has dicho, sí. Sí, ayer tuvo lugar la rueda de prensa que se suele celebrar con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, y nuestro vicario judicial de la Archidiócesis de Pamplona, vicario judicial y ecónomo, hizo la correspondiente presentación del asunto. Lo enganché en la radio casualmente, por eso no pudo estar ayer seguramente aquí, porque tenía toda la... Y digo que lo enganché justamente en el momento en el cual explicaba cómo las partidas más importantes, presupuesto, pues personal y tejados, personal y tejados. Igual estamos en un cambio de época, también en materia económica, y hay que replantear algunas cuestiones. Yo recuerdo hace un par de años o tres, en una de estas reuniones del grupo de economos, pues vino un experto norteamericano, ¿verdad?, que manifestaba precisamente su asombro acerca de un poco la situación económica de las diócesis en España a propósito del mantenimiento del patrimonio, ¿no?, inmobiliario, esa defensa acérrima del patrimonio, esa especie de soberanía. Está en juego la soberanía de la Iglesia, ¿no?, en la libertas ecclesiae, prácticamente, ¿no?, en cada una de las piedras. Pues, no sé, igual son cosas que también llega un momento en el que hay que revisarlo. Muy bien. Jorge Pinacuba, por allí, por allí. Eso es. Gracias. Yo quería hacer algún comentario al profesor Otaduy también sobre el tema de la familia. Creo que efectivamente ya con Juan Pablo II, Carta a las Familias, Derecho de las Familias, Carta de los Derechos de las Familias, etcétera, pues se ha ido produciendo no solo un descubrimiento de la capacidad evangelizadora que tiene la familia y estructural, ¿no?, dentro de la Iglesia, sino que, en fin, se ha exaltado pues mucho y se ha... Pero me parece que eso se puede ir como exagerando algunas veces en unos sentidos que me gustaría comentar, ¿no? Primero, dice, la familia como sujeto activo de evangelización y no solo destinataria de la acción pastoral de la Iglesia. Lo de no solo destinataria de la acción pastoral lo veo claro, ¿no? Lo de sujeto de evangelización, creo, sujeto activo, o sea, el decir que el sujeto es la familia y no los padres, me parece que puede llegar a ser excesivo. Se está viendo, por ejemplo, en algunos movimientos eclesiales que prácticamente la dinámica del movimiento exige la integración de los hijos, los padres, todos en la misma acción, ¿no? A mí me parece que eso a la larga puede ir contra la libertad de los hijos. Bien. Lo mismo ocurre cuando en la predicación, etcétera, aunque esto pues no ha pasado, gracias a Dios, todavía, me parece, a ningún tipo así de calificación técnica, ¿no? Cuando se refiere a la Iglesia, digo, a la familia como iglesia doméstica. A mí eso me parece bien como predicación, etcétera, pero me parece una expresión que no es correcta, porque la expresión, cuando se quiere decir que la familia es iglesia doméstica y se usa
esa expresión como sacándola de las menciones que hace San Pablo, no se refiere San Pablo en las cartas, en el Nuevo Testamento, no se refiere a que la familia sea una iglesia doméstica. Se refiere a iglesias que se reunían en la casa de alguien. Y punto. Entonces, llevar eso a una categoría teológica que tenga sus implicaciones luego en el ámbito jurídico y tal, me parece también excesivo por el mismo motivo. Creo que conviene darse cuenta de que puede haber familias en las que, por ejemplo, el marido o la mujer no sean católicos y sin embargo, bueno, pues no se les puede decir, pues vosotros no sois familias cristianas, o tú estás en otro ámbito ya, o puede ser hijos que no quieran pues participar, por ejemplo, de la espiritualidad de sus padres, por ejemplo, ¿no? Bueno, voy un poco por ese lado de intentar evitar un poco exageraciones, ¿no? El matrimonio y la familia, vamos a ver, forman parte de... son sujetos de evangelización, evidentemente, pero no están integrados en la estructura de la tarea pastoral de la Iglesia. No están. Aquí cuando se dice, por ejemplo, en el guión que nos has pasado, ¿no? Dice, el matrimonio y la familia forman parte de la estructura de la Iglesia en sentido propio. Bueno, sí, de la estructura teológica, eclesiológica, pero no de la estructura en el sentido jurisdiccional. Ojo, porque al final pues podemos arramblar primero con lo que significa la estructura jurisdiccional en la Iglesia, ¿no? Y luego también con la libertad de los miembros laicos, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí, que hay que proteger. Tú decías, por ejemplo, o has defendido así suavemente, ¿verdad?, la autonomía también secular de los cristianos laicos, ¿no? Por ejemplo, para no participar directamente, que no están obligados, excepto en algunos casos a lo mejor, a participar en las escuelas católicas como tal. Es decir, las que el derecho canónico dice que son promovidas por la propia organización eclesiástica o instituciones públicas, o incluso con una autorización, con un reconocimiento escrito, etcétera. Y me parece muy bien, ¿no? Efectivamente. Y de la misma manera hay que proteger también la autonomía de las propias familias para otro tipo también de educación, ¿no? Excepto cuando razones pastorales, etcétera, como ocurre también en el ámbito político, haga que los pastores digan, ojo, que ahora mismo interesa, conviene crear escuelas católicas porque el país está secularizado o lo que sea, ¿no? Bueno, en definitiva, creo que hay que tener siempre muy presente, creo que tú lo has tenido, pero vamos, a mí me gustaría subrayarlo, ¿no? El tema de la libertad y también de la secularidad de la condición de los matrimonios cristianos, que no son solo los matrimonios sacramentales, porque también pueden ser no sacramentales. En cambio, lo que sí efectivamente me parece que es muy importante es que haya una pastoral efectivamente dirigida a promocionar, a ayudar a las familias, a apoyar a los padres cristianos, a facilitar la educación, etcétera, a apoyar también la escuela católica y también, ojo, a defender el derecho de los cristianos que quieren la educación pública a que haya en la educación pública presencia cristiana y reconocimiento de los derechos. Por ejemplo, bueno, pues la propia Constitución española, ¿no? Cuando pues tienen derecho. O sea, a mí, por decir un caso singular, ¿no? Cuando en el último gobierno del socialista de Felipe González, la FERE cedió en el tema de la ley de educación a cambio de que les reconocieran a ellos, que les dieran a los concertados, ¿no? Y en cambio cedió luego la educación de la ciudadanía, etcétera, en los otros colegios. Dice, bueno, y los católicos que quieren llevar o que tienen que llevar a lo mejor a sus hijos a la educación pública, ¿por qué no van a recibir también allí? ¿Por qué no defender allí también la educación cristiana? A eso me refiero, ¿no? O sea, es la estructura institucional de la Iglesia la que debe procurar ayudar a los padres, pero respetando su libertad y respetando la pluralidad que de hecho se da en el mundo educativo. Eso es.
Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo que pueden darse abusos, que este planteamiento un poco familiarista, ¿verdad?, pues puede ir en detrimento de la libertad de las personas. Eso es una realidad. Pero creo que también es importante, aunque yo lo he tratado de una manera muy sintética, tratar de comprender esta perspectiva, ¿no?, del carácter constitucional de la familia, de esa comunión específica que realiza la comunión de los fieles en el ámbito familiar, y como algo, ¿verdad?, pues establecido, ¿verdad?, por el mismo Jesucristo, ¿no? Y bien, simplemente quería apuntar este aspecto, ¿verdad?, y sin tener ocasión, pues, de entrar con más detalle en estos aspectos más digamos, que puedan generar algún tipo de desviación de la interpretación del principio. No veo por el momento ninguna petición. Sí, don Eloy. Simplemente un apunte mientras llega el micrófono, dirigido al profesor Otaduy. Te planteas de alguna manera en esa importancia de los padres de familia, podemos decir, los padres de familia en relación con la educación, que es evidente, digamos, algún tipo de cauces estables, de agrupaciones de padres en general a nivel, para tener una relación estable también con la autoridad, también civil, pero la autoridad en la Iglesia, sobre estos temas. Sí, bueno, ese es uno de los aspectos, de los aspectos más tratados en el texto final del sínodo, pues ha sido precisamente este, ¿no? Bueno, de fondo, me parece que en el texto se acentúa mucho todo lo que es el asociacionismo familiar. Cómo la familia tiene que llegar a ser interlocutor de la autoridad, tanto del Estado como de la Iglesia, efectivamente. Y puntos 89-92 en los que me parece que incide bastante en este aspecto, ¿no? Como la familia es sujeto de la pastoral, o sea que yo creo que sí que está presente aquí en este documento. Yo en realidad solamente pensaba hacer una pregunta al profesor Viana, pero voy a hacer una brevísima referencia en relación con el tema último que se había planteado con la intervención de Ernesto Peñacova, y es que es muy importante... Jorge Peñacova. Jorge Peñacova. Que me parece que es importante preguntarnos qué dice el Evangelio sobre la familia, que es un punto de vista que tenemos muy olvidado. Atendemos al derecho natural, atendemos al magisterio, pero daría la impresión de que en el Evangelio no se dice nada en relación con qué es la familia para la Iglesia de Dios, para la Iglesia de Cristo, Pero, en fin, dejo ese tema ahí porque me parece que no hay tiempo para entrar más despacio. No, mi pregunta se dirigía al profesor Viana con el ánimo de si me puede aclarar hasta qué punto se puede pensar que las competencias del Colegio de Cardenales y más propiamente pues de su competencia para nombrar al Romano Pontífice, conclave, han sido modificadas, cambiadas por vía de hecho, habida cuenta de las referencias frecuentes que tanto el Romano Pontífice como el sentir general hace a la necesidad de tomar en cuenta un modo de valorar la situación de la Iglesia que se hubiera manifestado en el momento del cónclave y que tendrían una
un vigor orientador, concluido el cónclave, porque me parece que en la historia de la Iglesia cualquier intervención en este sentido había sido vista peyorativamente. En ese sentido intervenían pues los intereses de las monarquías que condicionaban y hacían inacabables los cónclaves, y estaba claro que eso no era legítimo. Pero ahora, sin que el derecho canónico atribuyan al cónclave otro cometido, sino el de nombrar al romano pontífice, parece como que de hecho se hubiera cambiado la competencia, si no la naturaleza misma de este órgano. ¿Te refieres al colegio de cardenales? No al consejo de cardenales. Me refiero al colegio. Sí, al colegio de cardenales, de acuerdo. Como momento históricamente... Sí, ahí has tocado un tema que efectivamente es que la posición del colegio de los cardenales en la estructura de gobierno de la Iglesia ha sufrido problemas de encaje, diríamos, desde el Concilio Vaticano II, porque claro, si a raíz del Concilio Vaticano II lo que se pone de relieve es la colegialidad episcopal, eso directo o indirectamente afecta al modo de funcionar hasta el momento del Colegio de los Cardenales, que o bien se suma a esta corriente histórica o teológica o canónica en favor de la colegialidad episcopal y por lo tanto replantea su composición y sus funciones de asistencia al Papa, o bien queda absolutamente descolocado dentro de la estructura de gobierno de la Iglesia, al estilo, se me ocurre ahora, lo tendría que pensar, pero me viene a la cabeza una descolocación en paralelo a lo que podría ser, por ejemplo, el cabildo de canónigos en la diócesis a propósito del redescubrimiento de la cooperación del presbiterio con el obispo, que ha supuesto que el cabildo en la mayoría de las diócesis esté un poco buscando su identidad todavía, si es que en el mejor de los casos. Muchas veces lo que hacen los obispos es no renuevan las canonjías, no cubren las vacantes y ya está, los cabildos se van muriendo, ¿no? ¿Por qué? Por descolocación, ¿no? Porque ha sido el impacto del redescubrimiento del presbiterio lo que ha jugado en contra, digamos, o lo que no ha remado a favor del antiguo cabildo. Bueno, pues entonces el Colegio de los Cardenales puede pasar, y de hecho ha pasado algo así, pero con un matiz que enseguida, desde Juan XXIII y Pablo VI, vieron un poquito el problema y lo que hicieron fue potenciar también ampliar la composición del Colegio de los Cardenales con obispos diocesanos, y cada vez más. No solo uniendo, atribuyendo el título cardenalicio a determinadas sedes, sino también nombrando a obispos diocesanos como cardenales, ¿no? Bueno, todo esto es así. En principio parece como que hay una cierta tensión. Si tú afirmas la colegialidad episcopal, de alguna manera el Colegio de los Cardenales, tal como era entendido en su inercia histórica y en sus funciones tradicionales, pues pierde o podría perder protagonismo, ¿no? De todas formas, yo un poco el problema teórico que veo, ya que has comentado lo del cónclave, lo comentamos otro día con los alumnos en clase. A mí lo que más interrogantes teóricos me plantea es una cuestión teórica de derecho canónico colegial, por eso la traigo aquí, ¿no? Tampoco se hunde el mundo por esto, ¿no? Pero lo comentamos en las clases de organización, la contradicción que supone en el caso del colegio cardenalicio que no todos entren al cónclave, sino que, ya lo estableció Pablo VI, cumplidos 80 años, los cardenales pierden, dice la norma, el poder de elegir al Papa, y siguen siendo cardenales. Es decir, siguen formando el colegio cardenalicio y formando parte, incluso los octogenarios del colegio de cardenales, y pierden la competencia, la función, la responsabilidad más importante que tienen en cuanto a miembros del colegio, que es elegir al Papa. Entonces parece contradictorio. No eliges al Papa, pero sigues siendo miembro del colegio sin tener derecho a entrar en el cónclave. Parece que lo lógico sería o dejo de ser miembro del colegio y no entro en el cónclave, o no me afecta esa limitación de los 80 años. Yo creo que se plantea un problema de teoría colegial interesante, etcétera. Pero en relación con lo que has preguntado, lo que se me ocurre es eso, ¿no? Hay que saber, no es tanto una cuestión de que el colegio como tal pierda protagonismo, que también, y eso intentó superarlo
Juan Pablo II convocando con más frecuencia el Colegio de los Cardenales, sino más bien la ubicación del Colegio de los Cardenales a la vista de la potencia del principio de colegialidad episcopal. Bueno, realmente mi pregunta no iba por ahí. Ah, bueno. Mi pregunta va la competencia del cónclave para la elección del Santo Padre. Si eso nos ha tocado. Bueno, pero de hecho, de hecho, el romano pontífice actual se ha remitido a unos supuestos criterios que conocerán ellos, porque lógicamente no se han publicado, que él se siente obligado a tener en cuenta en su pontificado. Entonces, esto supone una ampliación de las competencias por vía de hecho, sin que haya habido ninguna norma que cambia, a mi modo de ver, la competencia que el cónclave siempre ha tenido. No, pero a mí eso me parece completamente lógico. O sea, si en las congregaciones generales preparatorias del cónclave se toca este tema y hay un cardenal que destaque especialmente por su clarividencia y su voluntad de saber a dónde tiene que ir la Iglesia con las próximas reformas, porque la conciencia de la reforma es clarísima en todos, hay que acordarse de cuál es el ambiente en la Iglesia cuando Benedicto XVI renuncia. Hay una conciencia clarísima de que esto hay que ponerle remedio, pero en serio y a fondo, ¿no? Si hay un cardenal que destaca, yo no veo que sea un condicionamiento a la libertad de los cardenales ni el hecho de un cierto compromiso de votar a esta persona precisamente porque sabe lo que quiere y puede facilitar, no sé. Tendríamos que... ¿El Papa queda comprometido? El Papa no queda comprometido. El Papa... No, evidentemente no. O sea, tú dices lo que harías, no en el sentido de decir, votadme que voy a hacer esto, sino mi idea de la reforma de la Iglesia es esta, si además me votáis, que sepáis que yo lo voy a hacer. Yo creo que no... No podemos agotar los temas.